Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Bienvenida al doctor Pablo Vanegas, ingeniero PhD, rector de la Universidad de Cuenca. Doctor Vanegas, muy buenos días. Bienvenido a este noticiario. Quisiéramos conocer cuál es la situación de la universidad, que vive momentos azarosos relacionados con las dificultades económicas del país, la emergencia nacional que se ha vivido, la situación muy compleja por la que atraviesa también la educación ecuatoriana en todos sus niveles. Iniciemos con lo más urgente, lo que interesa a la comunidad universitaria, particularmente sobre la regularización de la situación económica tras haberse acumulado 2 meses de sueldos que la universidad no estaba en capacidad de pagarlos. Le escuchamos. Bueno, muy buenos días a usted, ingeniero Cardoso, a usted, licenciada Rosana Encalada, y a través de Antena 1 también pues quisiera llegar con un saludo a la ciudadanía que nos escucha y particularmente a los profesores, empleados, trabajadores y estudiantes de la Universidad de Cuenca. Mire, en efecto, los salarios de los profesores, empleados y trabajadores de todas las universidades y escuelas politécnicas públicas a nivel del país han sufrido retrasos a partir del mes de marzo, cuando se decretó pues de emergencia sanitaria a nivel del país, ¿no? Yo quisiera recordar primero que antes de esta emergencia los salarios se pagaban puntualmente, ¿no? Durante los últimos días o quizás los primeros 2 días de los correspondientes meses en donde se pagan los salarios, pero lamentablemente luego de la emergencia sanitaria se han empezado a producir retrasos que partieron con 10 días, luego 15 días, 20 días, finalmente tenemos que el día de ayer se ha pagado, entre ayer y hoy se han pagado los salarios por parte del Ministerio de Finanzas con un retraso de 31 días prácticamente, ¿no? Debo mencionar, para clarificar también, es necesario que la ciudadanía, que los profesores, que los miembros de la comunidad universitaria conozcan que para el pago de salarios existen varios pasos, ¿no? Dentro de un proceso, y estos pasos incluyen, de hecho, el registro de la nómina. Este registro de la nómina se da desde la Universidad de Cuenca y se produce luego de que han transcurrido 15 días de cada uno de los meses. Es decir, si nosotros tomamos como referencia el mes de julio, durante los últimos días del mes de julio se registraba la nómina, ¿no es cierto?, por el trabajo de ese mes, y finalmente con esto el Ministerio de Finanzas contaba con toda la información a finales del mes de julio para que pueda realizarse las transferencias a cada una de las cuentas de los funcionarios de la universidad. Ese proceso, ¿no es cierto?, concluye en la universidad y luego depende exclusivamente del Ministerio de Finanzas la transferencia de los valores a cada una de las cuentas. El día de ayer, tomando nuevamente como referencia el mes de julio, el día de ayer, en horas de la tarde, a las 6 de la tarde específicamente, se autorizó, mientras estábamos en el Consejo Universitario, y es la segunda vez que coincide que el Consejo Universitario se reúne y ese mismo día pagan la nómina, ¿no? A las 6 de la tarde se nos informó que efectivamente el Ministerio había autorizado ya la nómina pues, que habíamos registrado por el mes de julio, y evidentemente luego de esa autorización, a las siguientes horas se empiezan a realizar las transferencias a cada una de las cuentas de los funcionarios de la Universidad de Cuenca. No ha sido una situación fácil, eso tengo que mencionarlo. No es una situación ni generada por la Universidad de Cuenca, ni avalada por la Universidad de Cuenca de ninguna manera, ni por sus autoridades. Es un proceso que nosotros tenemos que seguir porque lamentablemente estos procesos tienen pues sus puntos culminantes siempre en el Ministerio de Finanzas. Por esa razón es que no solamente la Universidad de Cuenca, sino todo el sistema de educación superior público ha venido permanentemente discutiendo con la CENESID, con los órganos de gobierno, sobre la necesidad de la autonomía universitaria. Estamos todos de acuerdo que para que realmente se genere y se fortalezca la educación superior se requiere indispensablemente de autonomía sobre todo financiera, pero también necesitamos que el gobierno, al ser la educación un eje fundamental para cualquier país, reconozca que también necesitamos garantías de sostenibilidad financiera, particularmente para la educación pública.
Esa ha sido una de las grandes luchas durante todos estos tiempos, particularmente desde que soy rector de la Universidad de Cuenca. Evidentemente es algo que, si bien nos ha unido como universidades y escuelas politécnicas públicas, me refiero a esta lucha, pero que lamentablemente no hemos tenido realmente respuestas y no hemos tenido acciones pues concretas que permitan justamente que las universidades puedan efectivizar esta autonomía universitaria. Entenderíamos, señor rector, que esta situación está afectando no solamente a los recursos humanos, al pago de sueldos y salarios en la Universidad de Cuenca, estará afectando también a otros ámbitos de la actividad. Yendo un poco al pasado, no es la primera vez que esto sucede en la Universidad de Cuenca, pero en el pasado la Universidad de Cuenca tenía crédito, acudía incluso a crédito de la banca privada, créditos puentes para suplir este tipo de medidas. ¿Por qué hoy no se actúa en este sentido? ¿Existen acaso prohibiciones legales o es el alto grado de incertidumbre que persiste lo que no permite utilizar otras herramientas que no dejen que las cosas se deterioren, que la moral de los profesores y de los trabajadores disminuya, la motivación no se mantenga en los mejores niveles cuando se requiere lo mejor de cada uno de los miembros de la universidad en esta época compleja? Mire, definitivamente los créditos, ¿no es cierto?, los créditos que pueda realizar la universidad tienen que realizarse necesariamente para gastos de inversión. Es decir, si vamos a construir a lo mejor un edificio o si vamos a invertir en infraestructura que permita mejorar las condiciones académicas de la universidad. La universidad no puede realizar créditos para solventar gastos operativos de nuestra institución, ¿no? Por eso le decía que es imprescindible que necesariamente se reconozca, se den garantías de autonomía a las instituciones de educación superior públicas, porque esta autonomía es la que permitiría justamente salir al paso para poder solventar este tipo de problemas, y el gobierno encontraría un aliado en las universidades para poder solventar los problemas. Es decir, que el gobierno, señor rector, tiene una dependencia total y absoluta, la universidad, perdón, tiene una dependencia total y absoluta del gobierno en la parte financiera. Si el gobierno no traspasa los sueldos, específicamente estos no pueden ser pagados. Mire, la dependencia es tal, que a tal punto que nosotros, me refiero como universidades, fuimos las que planteamos, en alguna ocasión inclusive yo mismo planteé cuando se discutía el Código Ingenios, la necesidad de que al menos los recursos de autogestión no se coloquen en cuentas particulares de las universidades. La dependencia llega a tal punto de que los recursos de autogestión inclusive regresan al Ministerio de Finanzas y nosotros tenemos que pedir autorización para poder utilizar nuestros propios recursos. Fíjese usted que recién en estos días, estas últimas semanas, se está dando paso a un pedido que nosotros lo hemos venido haciendo desde hace muchos años atrás, la creación de cuentas recolectoras en el Banco Central del Ecuador. Se están dando los primeros pasos recién, y justamente esas cuentas ojalá permitan que nosotros podamos utilizar con absoluta autonomía al menos los recursos que nosotros generamos, ¿no es cierto?, por actividades de autogestión. Ni siquiera esos recursos podemos, la verdad, utilizarlo de manera absolutamente autónoma. Nosotros de ninguna manera no renunciamos ni cuestionamos el hecho de que seamos auditados, de que seamos, ¿no es cierto?, que nuestras cuentas se revisen y la forma de actuar también se revise por parte de la Contraloría. Pero de hecho necesitamos también flexibilidad para poder manejar adecuadamente las finanzas y por tanto a través de las finanzas también fortalecer la calidad académica que tenemos en las universidades y escuelas politécnicas públicas del país, ¿no? Entonces, evidentemente es una discusión larguísima. En este sentido yo quiero rescatar que más bien estos temas nos han unido a las universidades y escuelas politécnicas públicas del país, ¿no? Porque juntos hemos planteado estos temas que son de mucha relevancia para el sistema de educación superior, las hemos planteado en diferentes instancias, en el CID, Ministerio de Finanzas, en un momento determinado, inclusive ante el CERCOP, porque el CERCOP también es otra institución que lamentablemente no facilita pues la gestión de las universidades en cuanto se refiere particularmente a los proyectos de inversión.
Ahora, señor rector, ¿cuál es la situación actualmente con el presupuesto universitario? Se habla de que efectivamente la universidad está viviendo ya un recorte, está enfrentando ya un recorte presupuestario luego de los anuncios del gobierno nacional. No obstante, existe todavía un lapso de espera ante un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Me refiero a un pronunciamiento definitivo. En tanto, la Corte Constitucional había emitido un comunicado en el sentido de que se suspendía temporalmente este recorte hasta que haya este pronunciamiento definitivo. Pero en este contexto, ¿cuál es la situación? ¿Efectivamente se está viviendo un recorte al interior de la universidad? Mire, en la Universidad de Cuenca, el Consejo Universitario resolvió plantear una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional y así se procedió. Nosotros hemos planteado una acción de incumplimiento porque efectivamente la Corte Constitucional dispuso una medida cautelar a través de la cual se suspendían todas las acciones del Ministerio de Finanzas para que se recorte el presupuesto de las universidades. No se han realizado más acciones en esa dirección, pero tampoco se ha dejado sin efecto aquella comunicación del viceministro de Economía y Finanzas, a través de la cual se reducía pues, el presupuesto justamente a la fuente que permitía el pago de salarios. A tal punto que nosotros, como Universidad de Cuenca, fíjese usted que ya para el pago del mes de agosto, ¿no? Hemos tenido que tomar recursos de varias fuentes, es decir, tomando en consideración que la fuente para pago de salarios tiene una reducción que no ha sido revertida, ¿no? Lamentablemente esto está registrado en el sistema del Ministerio de Finanzas. Nosotros hemos tenido que tomar dinero de otras fuentes para poder registrar la nómina para el pago de los salarios ya del mes de agosto. Efectivamente, esta situación es preocupante. Nosotros, y no solamente la Universidad de Cuenca, sino todas las universidades públicas y escuelas politécnicas públicas del país han hecho notar esta situación. Hemos pedido una reunión con el señor presidente de la República. Todavía no tenemos respuesta ante ese pedido. Hemos enviado también comunicaciones pues, a la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea de Universidades ha conversado con el presidente de la Asamblea y también con el presidente de la Comisión de Educación sobre estos temas. Es decir, la preocupación y la situación se repite en todas las instituciones de educación superior públicas del país. Lamentablemente, como usted dice, efectivamente el recorte presupuestario, de alguna manera que se produjo en el mes de mayo, de manera, de facto, como se ha dicho, pues en el sistema informático no ha sido revivida, pero sin embargo, nosotros estamos tomando como universidad dinero de otras fuentes, incluyendo recursos de autogestión, para poder pagar los salarios ya del mes de agosto. Bueno, al hablar de un recorte presupuestario de facto que aparentemente, implícitamente usted lo acepta, señor rector, quiere decir fuera de la ley, fuera de las normas, fuera de las regulaciones, y allí está, entendemos, el pedido que se ha hecho a la Corte Constitucional. Pero esto trae consecuencias mucho más graves que el hecho de por sí muy delicado de un retraso de 2 meses a una comunidad tan grande como es la comunidad universitaria, y está la otra faceta durísima, la de los despidos en la universidad. La pérdida de un puesto de trabajo en estos tiempos, aquí y en cualquier parte del mundo, raya con la tragedia familiar. Y la situación que se está dando semana a semana, mes a mes, en la Universidad de Cuenca es sumamente preocupante. Para citar últimas cifras, nada más en los últimos días, 14 profesores despedidos en medicina, 11 en artes, 18 en economía y unos pocos en diversas otras facultades. Cada uno de estos casos son tragedias familiares, señor rector, pero que sobre todo inciden, no dudamos, en el espíritu, en la moral, en el entusiasmo de toda la comunidad universitaria, pues evidentemente no se vive una situación normal, se vive una situación muy precaria de estabilidad, sobre todo para aquellos profesores que en un momento fueron mayoría. No sé cómo se encuentran las cifras al momento de los profesores contratados que han mantenido esta situación de precariedad laboral. Quisiéramos su comentario sobre este otro aspecto que es parte de las vivencias diarias ahora normales dentro de la universidad. Gustavo, yo quisiera puntualizar algo. Lamentablemente también la universidad, de manera anticipada, entró en un proceso de alguna manera electoral, la verdad, que también han complicado la gestión de la universidad. Las cifras que usted menciona, Gustavo, lamentablemente, al menos en una parte, no son correctas, debo mencionar. Bueno, cito yo, perdóneme la interrupción, señor rector, pero sí, cito cifras que se han publicado incluso en las redes sociales.
Mire, Gustavo, las redes sociales lamentablemente pueden publicar información, y yo incluso en los últimos días he visto en televisión, ¿no?, que lo que sugieren es que se verifique la información, que de alguna manera se contraste y se verifique la información. Voy a tomar un ejemplo, la Facultad de Ciencias Médicas. Mire, en la Facultad de Ciencias Médicas efectivamente existen, no sé si son, me parece que sí, efectivamente son 14 profesores, ¿sí?, que fueron colocados en el distributivo de la Universidad de Cuenca para iniciar actividades en el mes de entre septiembre y octubre, ¿no? Efectivamente, esos profesores en algún momento, a pesar de que las autoridades de la facultad les colocaron en el distributivo, lamentablemente, una vez que se revisa, pues, que todos los profesores cumplan con los requisitos que mandan la reglamentación, tanto interna como a nivel nacional, se puede verificar que estos profesores cumplían ya 7 o más años de vinculación con la universidad. Hace algo más de un mes y medio, hace algo más de un mes, ya 2 meses, yo había enviado una comunicación al Consejo de Educación Superior y había pedido personalmente a la señora presidenta y también a algunos miembros del Consejo que por favor se revea esta decisión de que existe este tiempo límite de 7 años. Hasta el momento nosotros no recibimos realmente una respuesta sobre este tema, y la verdad esperemos que exista, pues, un pronunciamiento del Consejo de Educación Superior. Sin embargo, estos profesores siguen estando en el distributivo. Estamos haciendo esfuerzos para poder mantener a todos los profesores, ¿no?, a todos los profesores de esta facultad en el distributivo docente. Lamentablemente habrá casos en los que podamos mantener. Me han informado que al menos 9 de estos 14 casos, 9 de estos 14 casos podrán ser sujetos de nombramiento provisional, y 2 casos se mantendrán en nómina. También en el distributivo serían ya 11 personas para los cuales se ha buscado una solución. Existen 3 personas de las 14 que usted menciona, ¿sí?, que efectivamente estamos todavía con complicaciones legales y estamos buscando una salida, pero no es como se pretende, ¿no es cierto?, como se pretende configurar e informar a través de las redes sociales, como usted menciona, que 14 profesores han sido despedidos. Eso definitivamente no es cierto. Tenemos complicaciones legales, sí, pero justamente estamos buscando soluciones para esas complicaciones Señor legales. rector, Porque, como ¿cuántos usted dice, docentes serían en total separados de la Universidad de Cuenca a propósito de que ya han sido algunos notificados de que no serán recontratados para el próximo semestre, que arrancaría en el mes de octubre? ¿Tiene usted un número de docentes a nivel de toda la universidad que ya han sido notificados y que van a ser separados de la institución? Mire, voy a terminar con la pregunta anterior. Nosotros estamos absolutamente conscientes de lo que usted mencionaba, ingeniero Cardoso, sobre el hecho de que tras de cada uno de los profesores existen familias, pero también existe realmente una experiencia acumulada que es valiosa, pues, que se pierde cuando un profesor es desvinculado, ¿sí? En cuanto a la pregunta que usted hace, Rosana, fíjese usted que en el caso de la mayor parte de facultades, ¿sí?, no existen desvinculaciones, y las desvinculaciones se producen justamente porque existen profesores, colocaré profesores a tiempo parcial o medio tiempo, que siendo titulares piden incorporarse a tiempo completo. Hay muchos profesores en la universidad que han solicitado incorporarse a tiempo completo. Entonces, yo quiero mencionar que no es que se están produciendo desvinculaciones, no despidos, cuidado, no son despidos de la universidad, ¿sí? Simplemente son personas que, como pasado en los semestres anteriores, por una u otra razón no se requiere ya de sus servicios. No es que las desvinculaciones se han producido o la no renovación de los contratos, más bien es el término adecuado. No se produce ahora en este semestre, siempre se ha dado. Hay profesores que están contratados por 1, por 2 semestres y que luego no se renuevan los contratos. En este caso también pasa igual. Existen profesores, y yo conozco varios casos que habiendo estado a tiempo parcial, a tiempo completo, a medio tiempo, piden pasar a tiempo completo y recuperar inclusive algunas de las cátedras que tenían a su cargo en el pasado. Pero algo muy importante, señor rector, llámese como se llame, llámese despido, llámese terminación de contrato, llámese no renovación, creo que es muy relevante el tema de las cifras, y esto es algo que sin duda usted debe manejarlo perfectamente. ¿Cuántos profesores han sido o han terminado su relación laboral en la Universidad de Cuenca en estos últimos meses? Quizá centrémonos solamente en los meses de la pandemia. Sí, mire, yo voy a revisar estas cifras, lo que usted menciona, por ejemplo, estos 14 profesores. Imaginémonos el caso de que estos 14 profesores no podamos solucionar el tema legal que existe por medio.
Sí, allí no existe un problema presupuestario, existe un tema legal que estamos buscando cómo solucionarlo, pero imaginémonos que de la cifra que usted menciona, 14, nosotros logramos efectivamente solucionar el problema de los 11 profesores, que es lo que me han informado y es lo que estamos tratando realmente de solucionar. Serían 3 profesores en ese caso, ¿sí? Y de hecho, en las facultades de Economía, de Artes, también existen, de lo que conozco, de las cifras que ustedes mencionan, existen aproximadamente 15, 16 profesores que serían desvinculados, porque hay profesores que evidentemente, ¿no es cierto?, en un momento determinado renuncian por su propia voluntad y tienen que ser sustituidos por otro profesor. Es decir, mire, primero que nada, yo creo que la diferencia es importante, porque nosotros no estamos de un momento a otro dejando sin trabajo a una persona. Es decir, el contrato se terminó, existe un contrato firmado por 6 meses, lo que es lo que dura un contrato ocasional, y luego de esa finalización del contrato, evidentemente, la universidad tiene la posibilidad de renovar el contrato. Es decir, yo quiero aclarar, porque para mí sí es importante, el hecho de que nosotros no estamos suspendiendo contratos ni terminando de manera unilateral los contratos. Los contratos se han terminado como es normal en todos los semestres y a partir de esa terminación nosotros estamos revisando, ¿no es cierto? En algunos casos las facultades revisan si es que es o no conveniente la renovación de un contrato, pero fíjese usted que en la mayor parte de facultades lo que se ha hecho es, en algunos casos, reducir el número de horas, ¿no es cierto?, de asignas para evitar que existan, ¿no es cierto?, la no renovación de los contratos. Existen facultades, sí, que efectivamente, por una u otra razón han tenido que no renovar contratos, pero en la mayor parte de facultades lo que se ha hecho y lo que se está haciendo es quizás reducir un tanto la dedicación de los profesores para evitar que se queden realmente sin una asignación horaria y con ello poder mantener la vinculación de estos profesores, al menos hasta que termine pues este año. La verdad es que nosotros tenemos confianza que en el siguiente año, la verdad, las cosas podrán cambiar un poco y podremos tener una mejor planificación, conociendo cifras un poco más concretas a partir del mes de enero. Uno de los grandes problemas que tuvimos que enfrentar en los actuales momentos es que en este año particularmente, es que el recorte presupuestario se anunció en el mes de mayo, luego de que nosotros teníamos ya un ciclo lectivo en marcha, y es necesario aclarar que yo personalmente di la disposición de que a ningún profesor se le termine el contrato, porque lo más, digamos, adecuado técnicamente, no humanamente, pero técnicamente, hubiera sido en ese momento revisar la nómina de los profesores y simplemente reducir la carga horaria o suspender los contratos sabiendo que existía un recorte presupuestario ejecutado por el Ministerio de Finanzas. Pero la verdad, la disposición fue que todos se mantengan hasta el mes de agosto. Los contratos no han cambiado hasta el mes de agosto. Lamentablemente, ahora sí, como pasa en todos los semestres, esos contratos tienen que revisarse si es que son sujetos o no de renovación. Sin embargo, señor rector, muchos profesores lo que han hecho es exponer algunas preocupaciones respecto de que ante la no renovación de contratos de un importante número de docentes en las distintas facultades, lo que se ha hecho es hasta duplicarles las horas de clase. Algunos manifiestan que estarán hasta con 20 y hasta 24 horas de clase en el próximo semestre. Usted ha sido docente y sabe que esto es absolutamente antipedagógico. Tener una semana con 20, 25 horas de clase complica profundamente el trabajo, en este caso de los docentes, mucho más ahora cuando se ha decidido y por obvias razones hay que continuar en el próximo semestre con esta nueva modalidad a través de los medios telemáticos, a través de la teleeducación y la educación virtual. Entonces, aparentemente, sí sería oportuna, digamos así, la recontratación de algunos docentes para no cargarles con el número de horas a otros, en este caso a los titulares. Mire, Rosana, usted tiene razón. Yo fui un profesor ocasional que tenía un contrato, recuerdo, por 24 horas de clase. Y de ese contrato, por 24 horas de clase, toda mi dedicación era únicamente para dar clase. No existía ningún reconocimiento para preparación de clase, ni siquiera para evaluación. Es decir, el contrato que yo tenía por 24 horas es exclusivamente dedicado a horas de clase. Así es como antes se manejaba, pues, la universidad, ¿no? Mire, en los actuales momentos, la verdad es que yo quiero también mencionar que la primera universidad que se pronunció en contra de la normativa del Consejo de Educación Superior fue la Universidad de Cuenca, en un comunicado que enviamos en su momento a la señora vicerrectora y quien le habla.
Ese comunicado, junto con las acciones de las otras universidades, recuerdo la señora rectora de la Escuela Politécnica Nacional, tuvo una actuación muy importante en el Consejo de Educación Superior para evitar que el reglamento, ¿no es cierto?, se apruebe, o esta norma transitoria más bien se apruebe como estaba planteado originalmente. La forma en la que estaba planteado originalmente evitaba que los profesores tengan asignación para investigación. Lo que buscaba era eliminar de tajo la investigación en el sistema de educación público del país a través de esta normativa transitoria. Mire, se logró evitar eso y finalmente existe la posibilidad de que los profesores reciban una asignación horaria para realizar investigación. La investigación no se ha paralizado en la universidad, la investigación continúa. Pero sí es cierto que en los actuales momentos, dadas las circunstancias, dado también a la normativa del CES con la cual no estamos de acuerdo y en la cual nosotros evitamos que se aplique o que se apruebe como estaba originalmente planteada. Sí. A pesar de eso, digo, ¿no es cierto?, nosotros seguimos entregando horas para investigación a los proyectos que tienen asignación horaria. Pero también es cierto que de acuerdo a esa normativa se han tenido que incrementar horas. Pero fíjese usted que las horas se incrementan exclusivamente en los casos de profesores que están dedicados a docencia. Las horas para aquellos profesores que tienen investigación a su cargo no, son horas que pueden llegar inclusive hasta 8 horas. No, lo que sí es cierto que si un profesor, ¿no es cierto?, a medio tiempo, a tiempo parcial, una alta carga horaria y también a tiempo completo tiene una alta carga horaria, sí es cierto que afecta la calidad académica. Pero fíjese usted también, tomaré los ejemplos de la Facultad de Medicina, en los casos de profesores que tienen una alta carga horaria, son profesores que usualmente también realizan prácticas para grupos pequeños de estudiantes y cuya dedicación es casi exclusiva para la docencia. Es decir, justamente en esos casos hemos tratado de mantener la vinculación a los profesores, ¿no?, a pesar de que no tengan proyectos de investigación. Los profesores, los investigadores que tienen a su cargo proyectos, tienen la asignación horaria que requiere. Fíjense ustedes a tal punto que existen grupos de investigadores para quienes por una u otra razón lamentablemente no se ha podido todavía entregarles horas de clase y están dedicados exclusivamente a investigación. Es decir, yo quiero reiterarme en el hecho de que lamentablemente esta situación muy compleja también nos encuentra con un proceso electoral anticipado y de hecho muchas de las aseveraciones o se magnifican o también simplemente son aseveraciones interesadas. Ahora, esto no quiere decir que yo desconozca el hecho de que sin duda alguna no estamos de acuerdo con la reglamentación del Consejo de Educación Superior. Señor rector, usted se refería y con muchísima razón a este tema de la dependencia del gobierno en el caso de pago de sueldos y salarios, que es realmente delicadísimo el hecho de que las decisiones no sean decisiones administrativas en realidad de la universidad, sino del poder central, del Ministerio de Finanzas en definitiva. Sabemos las presiones que se pueden generar desde el punto de vista económico, pero la autonomía tiene otras facetas, no es únicamente esa, y ha sido un tema de debate, uno de los temas más sensibles dentro de la Universidad de Cuenca. No nos cabe la menor duda de que desde el año 2012, cuando se expidió la Ley Orgánica de Educación Superior en el gobierno de Rafael Correa, se crearon los organismos CES, CENESIT, CEACES, la autonomía universitaria se vio sumamente afectada y el tiempo ha ido dando la razón a quienes hemos pensado en este sentido. Pero sabemos que la modificación de reglamentos es permanente. Conocemos que actualmente se encuentra en estudio una nueva modificación, nuevas reformas al reglamento de carrera y escalafón del personal académico del sistema de educación superior, un reglamento que en muchísimas ocasiones ha sido objeto de cambios y siempre con una tendencia al deterioro de los sueldos, de los beneficios de los profesores y del personal de investigación de la Universidad de Cuenca. Entendemos que parte de lo que se propone en estas nuevas reformas a este reglamento proponen, por ejemplo, una limitación del 35% como máximo para el gasto administrativo del total del presupuesto universitario y de acuerdo a las figuras actuales de la universidad, en la cual muy probablemente está la Universidad de Cuenca, significará nuevamente una mayor reducción, ya sea en sueldos y salarios o posiblemente en recursos humanos, en talento humano,
en la universidad. Concretamente, señor rector, ¿cuál es el espíritu? Entendemos que la Universidad de Cuenca debe estarlo estudiando también. ¿Qué es lo que se persigue en cuanto a manejo de recursos humanos con estas nuevas reformas al reglamento de carrera y escalafón del personal académico, que en este caso lo lleva adelante la propuesta y el seguimiento el Consejo de Educación Superior? Bueno, mire, empezaré quizá citando pues algo sobre lo cual estoy convencido, que es el hecho de que la educación en términos generales, que es algo que he repetido en varias ocasiones, ¿no es cierto?, es un pilar fundamental para el país, y particularmente la educación superior le representa una oportunidad de desarrollo para cualquier país, y más aún para un país como Ecuador, ¿no? Lo que se está buscando hacer en los actuales momentos, usted tiene toda la razón, se ha planteado ya la discusión sobre el reglamento de escalafón, ¿no?, en los actuales momentos, y lamentablemente, el único objetivo que se tiene con esa discusión, a mi entender muy particular, es la reducción de salarios a los del profesor universitario. Y yo creo que es un gravísimo error, ¿no es cierto?, es un gravísimo error el reducir los salarios, porque esto colocaría a las universidades en el pasado nuevamente, haría que las universidades retornen al pasado. Es decir, no podemos olvidar aquel pasado en el cual un profesor universitario le dedicaba un tiempo marginal a la universidad y únicamente lo que hacía era simplemente dedicarle, ¿no es cierto?, la mayor parte de tiempo a otra actividad principal en empresa pública o en otra empresa privada diferente a las universidades. Mire, ese ha sido un pasado, ¿no es cierto?, que no ha sido bueno para las instituciones de educación superior. Si la investigación se ha fortalecido, si los procesos académicos han ido mejorando paulatinamente, si las universidades están responsablemente enfrentando procesos de evaluación y acreditación, eso se ha producido por el talento humano. Y justamente lo que se está buscando afectar en los actuales momentos es lamentablemente el talento humano, ¿no? Si es que esto se produce, si es que efectivamente se produce una reducción en las tablas salariales, ¿no?, establecidas pues en el reglamento de escalafón, lo que se producirá es necesariamente un decremento pues de la calidad académica, de investigación, de docencia, de vinculación con la sociedad en las universidades. De eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que depende mucho de las visiones de los gobiernos. Si es que un gobierno no coloca como prioridad la educación, la salud, si es que coloca como un elemento fundamental de desarrollo la educación superior, sin duda que las medidas podrían ser diferentes, deberían ser diferentes. No se debería afectar realmente al talento humano, porque el talento humano es el pilar sobre el cual se sostiene la educación superior. Entonces a mí me preocupa mucho, yo quiero mencionar que yo participé junto con otras universidades en la discusión que se dio entre los meses de febrero y marzo, cuando se empezó a discutir el reglamento de escalafón. Y la verdad es que la posición férrea de las universidades fue lo que hizo que ese reglamento quede todavía pendiente. Lamentablemente, en las últimas horas me he enterado efectivamente que se está retomando la discusión. Todavía no he tenido oportunidad en estas últimas horas, repito, de conversar con otros rectores de las universidades, pero es evidente que nosotros tendremos que pronunciarnos también como instituciones de educación superior, porque no es una discusión de salarios, no es una discusión de sueldos, es una discusión de principios sobre el fortalecimiento de la educación superior en el país. El día de ayer el Consejo Universitario formó una comisión justamente que analice estas modificaciones que se proponen en el reglamento de escalafón y que a nombre de la universidad realice un pronunciamiento que se enviará en las siguientes horas al Consejo de Educación Superior, porque lamentablemente tampoco conocemos cuál será el orden del día que se tratará el día miércoles que viene en el Consejo de Educación Superior. Entonces, estamos trabajando en aquello, la verdad no nos vamos a descuidar para que la universidad pueda ejercer todas las medidas que podamos ejercerlas para finalmente evitar que este reglamento sufra modificaciones, particularmente en lo que tiene que ver a las tablas salariales. Dentro de esta historia reciente de la Universidad de Cuenca, de la centenaria Universidad de Cuenca, señor rector, una serie de cambios se han venido dando y también entre los más relevantes en la última década es la gratuidad total de la educación universitaria, defendida como un principio universitario en el país, pero que ha tenido matices, creemos que positivos dentro de la vida de la universidad, como era, por ejemplo, el tema de las matrículas diferenciadas.
Estamos seguros que a pesar de la pandemia continúa habiendo sectores ciudadanos en la ciudad de Cuenca, en el resto del país, que no requieren de la gratuidad. Y es más, con gusto pagarían por la educación de sus hijos, los padres de familia en estos casos, o en otros casos los propios estudiantes. Pero esto desapareció absolutamente con el gobierno anterior. No sabemos si por allí se está discutiendo nuevamente temas como este, el de apoyar a la Universidad de Cuenca con sistemas como los que se tenían anteriormente. Pero no queremos quedarnos en eso, aunque sí nos gustaría conocer su punto de vista sobre este tema, pero ir más allá a otro aspecto en el cual siempre se ha incidido desde el gobierno de las universidades, a la necesidad de la autogestión, de generar fondos propios. Y en esto entendemos enmarca el proyecto Bridging que usted está entusiastamente promoviendo dentro de la Universidad de Cuenca, pero que ha generado muchísimos cuestionamientos, dudas entre los académicos de la universidad, que entre otras cosas también en estos días, combinando con las protestas por el retraso de los sueldos, han pedido mayor transparencia en el manejo de este proyecto. Señalan, señor rector, de que el acuerdo efectivamente firmado no ha sido divulgado, de que circulan copias que no son las copias firmadas necesariamente, pues no contienen simplemente las firmas, y de que nadie sabe exactamente a qué se comprometió la Universidad de Cuenca, teniendo el antecedente que fue público de que el propio procurador secretario de la universidad había puesto objeciones sobre este convenio que no fueron debidamente solventadas ni discutidas a nivel del Consejo Universitario. Aparece otro factor muy importante, el apoyo de Otto Sonnenholzner, entonces vicepresidente de la República, que aparentemente le daba mucha fortaleza desde el punto de vista político, pues es un proyecto de gran dimensión que requiere el apoyo del gobierno, y entre ellos está la necesidad de una garantía soberana que tiene que dar el Estado ecuatoriano, que entendemos no ha podido progresar justamente por la salida del ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Y hay otros varios aspectos que han sido traídos por académicos universitarios con dudas sobre este proyecto. Quisiéramos también, señor rector, que nos comente cómo marcha el proyecto, qué nos puede decir usted en cuanto a la falta de transparencia del que se le acusa y qué posibilidades reales hay de que, de acuerdo a lo que fue informado hace algo más de un mes por usted en un importante acto en el cual se llegó a firmar ya un primer acuerdo macro, este proyecto continúe con normalidad. Bien, primero, Gustavo, me referiré pues a la parte de la gratuidad. Mire, ayer, justamente el día de ayer, cuando discutíamos en el Consejo Universitario, se hizo un planteamiento que a mí me parece extremadamente valioso, la verdad. ¿Sí? Había un miembro del Consejo Universitario que decía, había que evaluar, ¿sí?, cuán importante es la educación pública, y particularmente, ¿no es cierto?, la educación en la Universidad de Cuenca, para eliminar las brechas de pobreza en el país, ¿no? Mire, yo a esto le agregaría algo, cuán importante es la educación pública gratuita para eliminar las brechas de pobreza en el país. Muchos de nosotros, la verdad, somos producto de la universidad pública gratuita, y eso realmente le va generando oportunidades para el país, ¿no? La verdad es que yo creo que es necesario fortalecer la educación pública gratuita, pero sin embargo también es necesario que se fortalezcan las posibilidades de la autogestión de recursos para las universidades. Mire lo que le mencionaba hace un momento. Si nosotros tenemos laboratorios, tenemos varios servicios que se ofrecen a través de estos laboratorios, pero sin embargo, la posibilidad o las limitaciones más bien que tenemos para comprar reactivos, para realizar mantenimiento de los equipos de esos mismos laboratorios que generan recursos, es bastante complicada porque todos los dineros regresan a la caja fiscal, al Ministerio de Economía y Finanzas. Bastaría con que nos permitan, la verdad, ¿no es cierto?, generar recursos de autogestión, que nos exijan más a las universidades para generar recursos de autogestión, aquellas que podemos hacerlos, porque también las realidades son diferentes en el país, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos den las facilidades para poder manejar esos recursos. Eso podría ayudar mucho a dar sustento, a dar realmente sostén más bien a la educación pública gratuita dentro del país. Yo creo que la gratuidad es importante, hay que mantenerla, hay que buscar mecanismos para hacerlo, pero también hay responsabilidades del gobierno. Si el gobierno efectivamente quiere ir eliminando las brechas de pobreza, es imprescindible que invierta de manera sostenida en la educación.
yo quiero ser enfático en esto, que esa inversión, ¿no es cierto?, depende de la visión que tenga un gobierno y de la confianza que los gobiernos coloquen en la educación a todos los niveles y particularmente a la educación superior. Mire, en cuanto a lo que usted menciona del proyecto Bridging, discúlpeme que sea reiterativo, Gustavo, lamentablemente yo sí quiero hacer un llamado a toda la comunidad universitaria, a los profesores, a los empleados y trabajadores, que la verdad tengamos mucho cuidado con los comentarios que se escuchan, ¿no es cierto?, particularmente por parte de los precandidatos. La verdad es que lamentablemente este proyecto llega en un momento, repito, de unas precandidaturas anticipadas, y la verdad es que muchos de los comentarios o son subjetivos o definitivamente son absolutamente falsos, ¿no? Mire, yo voy a referirme a lo que usted mencionaba primero, al apoyo del ex vicepresidente de la República. Efectivamente, mire, voy a quizá empezar a contar algunos detalles. En ese proyecto nosotros hemos venido trabajando más de 4 años, tratando de buscar financiamiento en conjunto con la Empresa Pública de Salud, y quiero realmente agradecerle públicamente a la licenciada Lorena Escobar, quien realmente está a cargo de estas gestiones desde la empresa pública, ¿no? Hemos realizado múltiples viajes a Bélgica, ¿no? Hemos tratado de contactar a empresas de base tecnológica, hemos tratado de contactar a universidades como la de Utrecht para conseguir, pues, que finalmente podamos construir este hospital universitario y empezar también a atender enfermedades catastróficas, que en palabras del señor presidente del Consejo del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el ingeniero Wates, ¿no es cierto? Este es un proyecto de una importancia fundamental para todo el país. Entonces, yo sí creo que es imprescindible que la madurez, sobre todo de los profesores universitarios, nos lleve a unos esfuerzos para que este proyecto tenga el éxito que todos, absolutamente todos, esperamos. Fíjese usted que nosotros hemos recibido una comunicación de la Comisión Anticorrupción pidiéndonos información en estos últimos días. La verdad, y también, debo decirlo, la señora vicerrectora me ha pedido a mí información sobre este tema, ¿no? Información que la estoy preparando. En un momento determinado yo le envié el documento en inglés a la señora vicerrectora, el documento en inglés que se firmó ese día, pues, con Bridging, ¿no? Lamentablemente la firma se realizó en la primera y en la última hoja, que son documentos que estaban separados, pero finalmente le envié el documento, ¿no es cierto?, el convenio que se firmó vía digital, esa versión que usted le ha entregado a la señora vicerrectora, perdóneme nuevamente la interrupción, señor rector, esa versión que le entregó a la señora vicerrectora es del convenio, simplemente no están las firmas. Perdón, no le escuché. Le decía que la versión que usted le ha enviado a la señora vicerrectora es el convenio, es decir, el convenio fiel, letra por letra, fue firmado sin ninguna modificación. Mire, exacto, es el documento que se le envió a la vicerrectora, es el documento que fue modificado y que finalmente fue el que se firmó. Mire, es así. Lo que sí es cierto, no se le envió la primera y la última página, que fueron los documentos que realmente se firmaron, pero se le envió el cuerpo del convenio, ¿no?, con las modificaciones que solicitó el Consejo Universitario. Sin embargo, debo mencionarle que también el Consejo Universitario, ¿no es cierto?, a ver, esa parte se me escapa, pero en todo caso nosotros hicimos una consulta a la Procuraduría General del Estado. Entonces, en conjunto con la Fundación, con la Procuraduría, estamos realmente triangulando las discusiones para llegar a un acuerdo sobre los temas de litigio en el convenio. La Fundación Bridging ha dicho claramente que ellos no están cerrados en negociar, en discutir, ¿no es cierto?, el convenio, porque, repito, estamos hablando de una fundación, y esto quiero que quede claro para las personas que nos escuchan de la Universidad de Cuenca, de una fundación que de alguna manera ha recibido seguimiento por parte de la Cancillería y por parte de la Embajada de Ecuador en Bélgica. Es decir, en palabras del embajador de Ecuador Ortiz, me parece que es en Bélgica, claramente él ha mencionado que esta fundación ha intervenido ya en otros países y que en conversaciones con los embajadores de estos países, evidentemente, se nota claramente que es una fundación seria y que efectivamente ha representado beneficios para el país, ¿no? Entonces, existe absoluta transparencia. Quizá, repito, han existido algunos retrasos en la entrega de información, pero es justamente porque se están ajustando partes del convenio, particularmente en lo que tiene que ver con la litigación fuera del país. Pero en eso la Fundación está conversando, llegaremos a un acuerdo con la Procuraduría, porque esto le representa un beneficio para el país. Yo solamente quiero mencionar algo para que la comunidad universitaria tenga absoluta conciencia, ¿sí?
El día de ayer yo pedí, si bien de manera extraoficial, en una conversación con los miembros del Consejo Universitario, les había pedido que aceptaran la conformación de una comisión y que esta comisión sea ratificada una vez que retomemos pues, las actividades de la universidad. Yo voy a pedir que esta comisión me ayude, la verdad, a entregar toda la documentación porque se piden traducciones, ¿no es cierto? Y también, evidentemente, necesitamos pues que los abogados justamente den fe de los trámites que se están realizando con la Procuraduría General del Estado para que esto sea absolutamente transparente. Pero también he pedido la integración en esta comisión de las personas, de los técnicos que conocen sobre el tema. ¿Por qué razón? Fíjese usted que solamente para poner un ejemplo de los beneficios que tiene este proyecto, la Universidad de Cuenca recibirá $200 millones, ¿sí? Y lo que se pide, y esto voy a tocar el tema de la carta de crédito, lo que se pide es una carta de crédito por $8 millones. Imaginémonos que el proyecto, ¿no es cierto?, no llega a concluir, en el peor de los casos, ¿sí? Significaría que la universidad recibió 200 millones, y si no llega a concluir, lo único que podrá ejecutar la fundación son los 8 millones de la carta de crédito, ¿sí? ¿No? Entonces, fíjese usted... Pero no debemos entender, perdóneme, señor rector, para aclarar este tema, que esos $8 millones de garantía son para cada una de las fases que se vayan presentando en el proyecto a lo largo del tiempo, pues es un proyecto que no es de realización instantánea. Mire, los $8 millones es una carta de crédito única que nosotros entregaremos en esta ocasión. Evidentemente. Pero que tendrá que ser permanentemente renovada hasta la finalización del proyecto para ir garantizando el dinero, los montos que vaya entregando bridging, entenderíamos. No. Mire, lo que sucede es que una vez que el proyecto esté construido en la parte de infraestructura, nosotros tenemos que empezar a generar recursos, no para entregarle a bridging, sino básicamente para poder entregarle al Ministerio de Finanzas y para que el Ministerio lo pueda distribuir en proyectos de índole social, ¿no? Es decir, no es una garantía para poder recuperar el dinero, es básicamente una garantía de 8 millones que permita de alguna manera evidenciar que el proyecto es sostenible. Pero ¿cómo? Perdóneme, señor rector, sé que hay dificultades por este tipo de comunicación que tenemos y lamento tener que interrumpirle porque de otra manera no encontramos el punto en el cual plantearle una pregunta, pero ¿de qué manera el proyecto va a generar utilidad mientras está en construcción? Si es que nos puede explicar. No. Mire, el proyecto no va a generar utilidad mientras esté en construcción. Las utilidades empezarán a generarse una vez que el proyecto empiece en fase de operación, ¿sí? Es decir, estamos hablando del año 2014. Una vez que haya concluido. Perdón, 2024. Y quizás en este contexto, señor rector, es importante también que se expliquen, usted manifiesta que son $200 millones que llegarán a la Universidad de Cuenca, lo acaba de manifestar. ¿Cómo se va a hacer esta entrega de recursos? ¿Cuál es el proceso? ¿En qué tiempos? ¿Desde cuándo empezarían a llegar estos recursos y de qué dependería que lleguen estos recursos o que empiecen a llegar estos recursos a la universidad? Para que lleguen los recursos a la universidad a través de un fideicomiso en un banco internacional, ¿sí? ¿No? Y además la empresa pública es la delegada, está en el convenio para que administre, la verdad, este convenio, ¿no es cierto? Justamente por las facilidades que tienen las empresas públicas. Pero este dinero será transferido a un banco internacional una vez que nosotros contemos justamente con la carta de crédito. Usted tiene razón, Gustavo, en el sentido de que el ex vicepresidente de la República estuvo realmente convencido del proyecto porque tuvo la oportunidad de visitar justamente Bélgica y conversar tanto con la fundación cuanto con una de las posibles empresas que a lo mejor pudiera ayudarnos en la parte de transferencia de tecnología para la construcción de parte del proyecto. Es decir, el vicepresidente, conocía. Pero ¿cómo llegamos al vicepresidente? Al vicepresidente llegamos a través de funcionarios del Ministerio de Gobierno, ¿sí? Entonces, estos funcionarios permitieron realmente que tengamos este acercamiento con el vicepresidente. Y de hecho, si bien nosotros hemos tenido, como decía hace un momento, de alguna manera cuestionamientos también por el recorte presupuestario, también tenemos que reconocer que el gobierno en este proyecto, la verdad, ha apoyado y de manera significativa. ¿No? En los actuales momentos, la salida del señor vicepresidente, del ex vicepresidente, ¿no? Efectivamente que ha rechazado, pero no ha cerrado las conversaciones, a tal punto, fíjese usted, que una de las posibilidades que se ha conversado tanto con el ministerio cuanto con personeros del Ministerio de Gobierno
es que se incremente el presupuesto de la universidad, que se entreguen esos 8 millones de la universidad y que de allí se tome, ¿no es cierto?, los valores para poder emitir esta carta de crédito. Esa es una situación que le estamos analizando, que nosotros la vamos a analizar porque necesitamos pues ese dinero para poder entregar, dar los siguientes pasos para que finalmente se pueda generar el fideicomiso en un banco. Esto podría resolverse en los próximos días ya. Mire, estamos en conversaciones con el Ministerio. Nosotros hemos pedido, particularmente la señora gerente de la empresa pública ha pedido ya una cita con el Ministro de Finanzas para poder, de alguna manera, dar una explicación más a profundidad sobre este tema, sabiendo que ya los cargos como viceministro, también ciertos funcionarios operativos del ministerio conocen ya sobre esta situación y evidentemente necesitamos el visto bueno de alguna manera del ministro. Pero también le cuento que en los actuales momentos también funcionarios del Ministerio de Gobierno nos están ayudando justamente para que esto pueda concretarse. Señor rector, sabiendo y partiendo de la premisa de que este es un tema público y se trata de la universidad pública, con el mayor respeto, le agradeceríamos mucho. No lo hemos solicitado oficialmente, si es necesario lo haríamos por escrito, pero si podríamos contar como medio de comunicación con una copia del convenio firmado para justamente poder hablar con mayor propiedad sobre cualquier detalle del mismo, le agradeceríamos muchísimo. Y por otra parte, una duda, señor rector, que quisiéramos evacuar, lo que nos nace justamente por el desconocimiento del detalle del proyecto y posiblemente tenemos una visión equivocada. Una conclusión que surge tras una entrevista que mantuvimos con el señor Watted del IES. Él tenía un conocimiento general del proyecto, no un conocimiento específico, pero la mayor preocupación que surge allí es de que aparentemente no hay un compromiso del IES, un compromiso irreversible en el sentido de apoyar el proyecto. La conclusión con el señor Watted es de que lo que se había firmado en Cuenca, él no sabía siquiera si es que alguien del IES lo firmó o quién lo firmó, no era más allá de una carta compromiso a futuro de que podría concretarse o no una vez que el proyecto sea una realidad, palabras más, palabras menos del señor Watted, y este estaba basado esencialmente, me refiero al proyecto de financiamiento y gobernanza, basado en una carta que la emitió, está firmada en inglés, el director regional del IES, director regional de aquí, de esta zona del país, que no es precisamente el principal representante del IES, salvo que tenga una delegación específica para hacerlo. Pero en esta carta, en realidad, lo único de lo que hemos podido leer que se señala es una descripción del número de pacientes potenciales que podrían beneficiarse del proyecto. Es decir, una descripción de lo que en un proyecto deberíamos considerarlo el mercado potencial, pero esto no implica ningún compromiso para el IES. El IES adquirirá este compromiso a futuro si es que hay buenos medicamentos que efectivamente son producidos, es esencialmente lo que nos dijo el señor Watted. Pero dentro del proyecto hay alguna cláusula por allí que incluso compromete al IES durante la construcción del proyecto a hacerse cargo de gastos operativos en la construcción de este proyecto. Si no hay este compromiso del IES, ¿cómo puede hacerlo? Esta parte quisiéramos agradecerle que nos aclare. Mire, gastos operativos en la construcción, Gustavo, definitivamente no. Es posible que algo se me haya escapado, la verdad. Siempre que me hacen este tipo de preguntas, le doy el beneficio de la duda, pero estoy casi seguro de que eso no es así. Cláusula número 93 del proyecto, señor rector. Si lo tiene a la mano y podríamos revisarlo, sí, sería excelente. Sí, puede darle lectura, y si no, en cualquier momento. A ver, tampoco lo tengo a la mano, lo tengo en la anotación, sí, pero... esa cláusula, si es que no estoy mal, no tengo tampoco la mano en el documento, pues lo que hace referencia es al hecho de que el IES adquirirá los servicios del centro. Fíjese usted que esa cláusula la pidió que le incluyera la Fundación Bridging y fue sujeto de una discusión en el Consejo Universitario, ¿sí? De hecho, yo también tuve preocupación porque se decía que no podemos incluirle pues a una persona en el convenio sin que esta persona firme realmente el convenio. Uh-huh. Este fue un pedido justamente de la Fundación, porque la Fundación fue la que recibió esta carta de parte del seguro
Y esta carta efectivamente fue firmada por el doctor Carlos Orellana. Creo que tenemos el artículo. Sí, perfecto. A ver, lo estamos poniendo en pantalla, señor rector. Sí, tenemos allí justamente el artículo 93. Como comprador principal, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también debe garantizar el pago periódico de los gastos operativos con los ingresos generados por las infraestructuras. Esto es lo que señala el artículo 93. Mire, ese es un documento que está en español. Lo voy a revisar efectivamente para ver cuál es el texto en inglés. Pero de hecho, lo que la idea es que justamente esa compra de servicios, del IES permita cubrir los gastos operativos, ¿no es cierto?, del hospital. Sí, y esta compra de servicios permita también, evidentemente, ir construyendo este OPEX, que es justamente esta recuperación del capital, ¿no? Pero básicamente son compromisos de adquisición de servicios por parte del IES. Y esto es que esos servicios permitirán, ¿no es cierto?, cubrir gastos de operación, ¿no? Pero no habla de que efectivamente lo que usted decía, Gustavo, y me voy a permitir aclarar, que no es que el IES va a tener obligaciones de invertir en la parte de infraestructura, de ninguna manera, eso no lo dice. No, gastos operacionales me refería. Sí, gastos operacionales, sí, eso sí, es decir, a partir de la adquisición de servicios, que esos servicios permitan cubrir los gastos operacionales, que eso es algo manejable, es algo bastante lógico, pero no, definitivamente lo que usted mencionaba al inicio, que se cubran gastos de inversión, eso de ninguna manera está en ninguna Pero de cualquier manera allí queda un cabo suelto, señor rector, porque dice que el IES debe garantizar el pago periódico de los gastos operacionales. Una cosa es decir, incluso debería decir, quizá el IES debe garantizar la compra de los medicamentos al margen de cómo la universidad o el proyecto vaya a administrar estos fondos, pero en ese punto supuestamente se estaría obligando al IES al pago periódico de los gastos operacionales, pero el acuerdo de financiación y gobernanza, y también acláranos ese punto, ¿cuenta o no con la firma autorizada de un delegado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que entendemos debería ser el presidente del directorio o un delegado específico para poder haber plasmado su firma? Mire, nosotros, a ver, en la carta que se envió a Bruselas se refiere usted, ¿no es cierto? Sí. No, en el acuerdo de financiación y gobernanza. En el acuerdo de financiación y gobernanza. Mire, en el acuerdo de financiación y gobernanza no existe efectivamente la participación de un delegado del Consejo de Educación Superior y, del IES. Del IES, sí. Y justamente fue también una de mis preocupaciones. La verdad es que quien pidió que se incluyera al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como parte del acuerdo, que se le mencione en el acuerdo, fue justamente Brigin, porque Brigin tiene la carta, ¿no es cierto?, que fue enviada desde el IES. Cuando se consultó a los abogados sobre este tema, lo que mencionaron era que, de hecho, ¿no es cierto?, nosotros como universidad, imaginémonos que pongamos un caso extremo, ya que el IES conste en el acuerdo, sí, y digamos que el IES no cumple con lo acordado, por así decirlo. La Universidad de Cuenca no sería afectada de ninguna manera, porque finalmente nosotros, para empezar, no estamos haciéndonos cargo de ese incumplimiento dentro del convenio, ¿sí? Ya. Entonces, legalmente no existe ningún problema en esa firma, es lo que nos han explicado los abogados, porque fue una preocupación también de mi parte. Sí, de la universidad. Y eso fue expuesto en el Consejo. Está clarísimo lo que usted dice. El IES no es contraparte en este acuerdo de financiación y gobernanza, no es parte del acuerdo de financiación y gobernanza. No es parte, pero entregó una carta a la fundación justamente en los términos en los que usted hace referencia. Es la carta a la que hacía referencia del director regional de aquí, que es una carta descriptiva del potencial mercado. Se está costando, no lo entiendo bien, pero en base a esa carta, efectivamente, Brigin toma la decisión de empezar a trabajar en el proyecto y finalmente de firmar este acuerdo. Entonces, para Brigin, la verdad, esa carta que el IES la entrega a Brigin, esa carta para ellos es importante porque es el primer paso, como ellos han mencionado, para poder avanzar en el proyecto. Mire, sin duda, yo quiero también, Gustavo, este proyecto no es que sea un proyecto que a nosotros nos regalan $200 millones y que nosotros tenemos que invertir como nosotros deseemos y de la forma en la que deseemos. Evidentemente a la universidad les representa retos importantes, ¿sí?
pero la verdad es que estamos tratando de cuidar todos los aspectos legales para que la universidad no se vea afectada. Sin duda, señor rector, y yo quisiera que no malinterprete usted de ninguna manera como medio de comunicación, menos como ex servidores de la universidad, vamos a oponernos a los objetivos del proyecto, la creación de un hospital universitario de primer nivel, la generación de una empresa que fabrique monoclonales, tecnología de alto nivel y que ponga al servicio de la ciudadanía ecuatoriana. ¿Quién puede oponerse a eso? El asunto es que es la universidad pública, son montos sumamente altos los que están comprometidos en el proyecto, que incluso, tomemos el otro escenario, el de un eventual fracaso del proyecto, puede poner en muy serias dificultades a una débil economía de la Universidad de Cuenca. Son estas las preocupaciones que generamos, señor rector, de ninguna manera una oposición a un proyecto que persigue objetivos tan loables. Gustavo, yo quiero de hecho agradecerle porque eso también me permite aclarar y de hecho también, fíjese usted, aclarar y también mejorar inclusive el convenio. No, yo estoy convencido de la buena voluntad de la Fundación porque no solamente yo, sino las personas que hemos intervenido en el proyecto, hemos tenido contacto con ellos, hemos tenido contacto con la embajada. Es decir, estamos primero tranquilos desde el punto de vista de la seriedad de la Fundación y la seriedad también de las autoridades de gobierno que nos han ayudado en este trajinar, ¿no? Y de hecho lo que me toca a mí es simplemente aclarar y de hecho revisar aquello que se tenga que revisar. De ninguna manera nosotros nos vamos a oponer a revisar aquello que tengamos que cambiar o revisar, pero sí quiero ser enfático en el hecho de que esto le representa una oportunidad para el país y para la ciudad. Bien, concluyamos, señor rector. No puedo negar desgraciadamente tenemos otro compromiso, nos hemos dilatado por la importancia de todo lo que hemos conversado con usted, señor rector, nos hemos extralimitado en el tiempo y no contamos con más tiempo. Solamente quisiera ratificar el compromiso con ustedes y podemos contar con una copia del acuerdo que se firmó con Bridging. Te voy a hacer llegar la copia. Mire, el Consejo Universitario formó justamente una comisión que nos ayude pues a revisar todos estos documentos que nos están pidiendo. Fíjese usted que nosotros yo particularmente asistí a una convocatoria de la Comisión Anticorrupción que le citó pues a la señora gerente de la empresa pública. También asistí yo, a pesar de que no fui convocado directamente, asistí yo justamente para dar las explicaciones ante las inquietudes del Consejo. Le digo, he asistido a pesar de que no tenemos la denuncia en concreto, es decir, la Comisión Anticorrupción nos está pidiendo información, la señora vicerrectora nos pide información, yo lo estoy haciendo con las limitaciones que tengo, porque también en este momento, como bien decía usted, Rosana, el trabajar en estos entornos en línea y de manera separada realmente complica mucho la gestión, le digo con toda honestidad. Entonces he pedido que una comisión del Consejo Universitario me ayude a preparar toda la documentación justamente para hacerlo lo más transparente posible, ¿no? Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar, Gustavo, eso quiero que quede absolutamente claro, y simplemente hacer un llamado a la comunidad universitaria para que sea lo más objetiva posible. Lamentablemente, muchas opiniones se pueden vertir, inclusive en medios respetables, como el suyo, Gustavo, digo con todo el respeto, en medios respetables, pero pueden venir personas al medio que simplemente en función de sus intereses particulares pueden emitir cualquier tipo de criterio, más aún en los momentos actuales donde, repito, estamos iniciando una campaña electoral. Yo sí le pido a la comunidad universitaria que tenga mucho cuidado, sobre todo en evaluar estas declaraciones y estas expresiones, que en último término lo que pueden hacer es daño a la institución. Bien, para eso estamos con estos otros espacios de contraste, señor rector, preguntándole y escuchándole a usted de la manera más amplia. Queremos agradecerle mucho por todo el tiempo que nos ha entregado. A usted muchísimas gracias. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es energía.